Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es lunes 24 de noviembre del año 2025. Señores, las noticias que vemos de Cuba en los últimos días, en las últimas horas, son de una desconexión total del régimen opresor castrista con los crecientes problemas del pueblo cubano. Vemos el caso del sacerdote Leandro Naunjún, que sigue llevando ayuda a las comunidades más intrincadas del lomerío de la Sierra Maestra aquí en Santiago de Cuba, y vemos como ya la población, después de casi un mes del paso del huracán Melissa, no han recibido ningún tipo de ayuda, pero sobre todo no han recibido la presencia ni del títere dictatorial, ni de la primera secretaria del partido, Beatriz Johnson, ni de las autoridades de Santiago, ni de ningún miembro de esa cúpula dictatorial castrista, que hacen show en las cabeceras de provincia, en los lugares donde tienen ya montado su teatro dictatorial, y mientras el pueblo cubano sigue palideciendo y padeciendo sin techo, sin alimentos, sin medicamentos, sin agua potable, sin electricidad, ellos siguen haciendo sus shows. Y ayer convocaron un domingo rojo los principales miembros de la cúpula dictatorial, separados, eso sí, y después les voy a hablar de eso. Díaz-Canel por un lado con Liz Cuesta y un grupo, y por el otro lado Marrero con los marreístas, porque déjenme decirles una cosa para no perder el hilo. Vicky, la hermana de Alejandro Gil, dijo una cosa muy clara. Ustedes saben que en los últimos días también, para desvirtuar de la grave crisis sanitaria que hay en Cuba y de todos los problemas sociales y políticos y económicos, pues el régimen sacó el juicio de Alejandro Gil para tratar de desvirtuar de la realidad, de la dura y cruda realidad que está padeciendo el pueblo cubano bajo esa dictadura opresora. Pues Vicky dijo algo muy importante. Lo primero que dijo fue que supuestamente están acusando a Alejandro Gil de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, algo que resulta verdaderamente inverosímil y es parte del teatro dictatorial, y a Gil le debe caer todo el peso de la justicia y de la ley por su corrupción, por su complicidad en toda la miseria que está padeciendo el pueblo cubano. Pero a estos personajes, a Liz Cuesta, a Manuel Marrero Cruz, a Miguel Díaz-Canel Bermúdez y toda la cúpula dictatorial, también deberían estar sentados en un banquillo de los acusados por todos los crímenes de lesa humanidad que han cometido contra el pueblo cubano. Pero Vicky, la hermana de Alejandro Gil, le dijo a Mario Pentón de Martí Noticias algo muy importante, y dijo que Díaz-Canel desconocía totalmente todo el expediente y todos los procedimientos del proceso penal que se le sigue a Alejandro Gil, ex ministro de Economía, y a otros miembros de la cúpula dictatorial que junto con él están siendo en estos momentos procesados. Que el que está llevando las riendas de todo el proceso es Manuel Marrero Cruz. ¿Qué está pasando con Marrero? Está tratando la cúpula dictatorial de empoderar a Marrero para que sea la sustitución de Díaz-Canel en caso de que ya sea prácticamente imposible seguir dejándolo como marioneta dictatorial. Déjenme decirle que Marrero no es la marioneta de Díaz-Canel. Díaz-Canel es un sinvergüenza, es un abusador, es un criminal de lesa humanidad, es uno de los cómplices más grandes que ha tenido Raúl Castro y la cúpula dictatorial castrista. Pero Manuel Marrero, aparte de todo eso, es un mafioso, es un delincuente, es un corrupto mucho mayor que Díaz-Canel, tiene muchísimo más poder político, militar y económico que Díaz-Canel, y le interesa muchísimo menos todavía que Díaz-Canel las necesidades y los problemas crecientes que tiene el pueblo cubano. Marrero, su hermana, su hijo y toda su familia se han tratado de agenciar una de las fortunas más grandes fuera de la familia Castro Ruz y Castro Espín, y es uno de los tipos más ricos y más poderosos que tiene en estos momentos la cúpula dictatorial. Desde su sombra de primer ministro ha sabido mover los hilos de manera tal que son dueños de muchísimos negocios en Holguín, en Varadero, en La Habana. En cuanto con fin de Cuba usted tenga una idea, Manuel Marrero Cruz y su familia tienen negocios y tienen gentes haciendo muchísimo dinero y haciendo una fortuna para él y para su gente. Marrero es un delincuente, y Marrero peligrosamente se ha comenzado a distanciar, según las propias palabras de María Victoria Gil, hermana del exministro de Economía caído en desgracia, de Díaz-Canel. Díaz-Canel es el títere más solitario y más perdido dentro de un régimen militar y político, porque lo han utilizado como figura, como una figura decorativa, como un puppet, una marioneta, como se le dice, como un títere dictatorial, y valga la redundancia. Y el día de mañana, si la cosa se pusiera muy difícil, lo sentarían también junto a Alejandro Gil en el banquillo de los acusados. Sería el Nicolai Ceausescu
de Cuba. Recuerden la historia de Nicolae Ceausescu en Rumanía, cómo terminó sus días, así muy fácilmente pudiera terminarlo Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez y su esposa Liz Cuesta, porque los utilizarían fácilmente, como no tienen el linaje ni la sangre de los Castro, como chivo expiatorio en caso que se ponga la situación más difícil en Cuba, porque ya en Cuba no están protestando solamente los contrarrevolucionarios, los enemigos de la mal llamada revolución, los disidentes, ¿no? En Cuba están protestando los propios militantes del partido, los propios miembros del Ministerio del Interior y las propias personas que hasta ahora han mantenido una línea acorde al régimen dictatorial castrista. Fíjense si es así que un joven de San Germán, allá en Holguín, en Urbano Nori, está protestando y ese joven él mismo se autoidentifica como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, como juez lego, como un joven acorde a los principios de la revolución y toda esa muela demagógica que conocemos, pero dice que en la comunidad de él, muchísima gente lo único que le dieron, que han perdido sus casas, sus techos y lo han perdido todo, ha sido un colchón que no se lo dieron, se lo vendieron, o sea, no han podido acceder a las ayudas de la Cruz Roja ni las otras cosas que le están entregando en otras comunidades donde tienen negocio los dirigentes partidistas, los miembros del Poder Popular, los trabajadores sociales y todo el entramado de corrupción menor que tiene el régimen opresor castrista en función de repartir parte de las ayudas, porque la mayoría de las ayudas que los organismos internacionales y los países entregaron después que pasó el huracán Melissa el 28 de octubre, casi un mes después, no se han entregado ni el 20% de esa ayuda ha llegado a manos del pueblo damnificado y mucho menos va a llegar a esas comunidades intrincadas como la que el sacerdote Leandro Naum acaba de hacer un video y lo subió en sus plataformas en las redes sociales, donde ya los mismos que hasta ayer defendían a capa y espada y a cabalidad la más llamada revolución cubana, hoy le están pidiendo cuenta a esos dirigentes, hoy le están pidiendo cuenta a esas instituciones que en la boca de esas mismas personas dicen que no funcionan, que son una porquería y que están totalmente desconectadas de la realidad de miseria, necesidad y hambre de tantos años que el pueblo cubano está padeciendo. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio, también hizo en su homilía, habló claramente de la situación social que está viviendo el pueblo cubano y habló también de la desconexión del pueblo cubano con el régimen opresor castrista, pero también dijo que el pueblo cubano lo que está cosechando es su desconexión total con Dios por tantos años. El pueblo cubano se desconectó de Dios, el pueblo cubano asumió como su Dios al Dios Fidel, un Dios de verde olivo, de sangre, de miseria, de fusiles y de muerte, de desgracia, de carencia, de falsas promesas y de abuso en el ejercicio de sus funciones, y hoy está cosechando el fruto de haber confiado en Fidel y en su mal llamada revolución y no haber puesto su corazón, su pensamiento y su vida en los caminos del Señor. Lamentablemente hoy están cosechando el fruto de la idolatría a una doctrina política y este es el resultado. Un país sumido en las epidemias, en la miseria, en el hambre, en la corrupción, en la violencia, que ha minado como un cáncer las calles cubanas, los jóvenes perdidos en la drogadicción, en el alcoholismo, los apagones, la escasez de agua, los colapsos sanitarios en los hospitales cubanos, la falta de médicos, la falta de ética y de principios de todos los funcionarios a todos los niveles, que lo único que hacen es robar y darle la espalda a las crecientes necesidades de la mayoría del pueblo cubano. Esto es lo que está viviendo el pueblo cubano, esta es la realidad que vemos día a día en las calles de Cuba a través de las redes sociales, gracias a cubanos que están cansados ya de tanta mentira, de tanta infamia, de tantas falsas promesas y a través de medios como estos hacen llegar al mundo la cruda, dura y cruel realidad que están padeciendo millones de cubanos bajo la tiranía opresora castrista que debiera ya desaparecer y darle paso a una nueva Cuba, a una Cuba libre, una Cuba democrática, una Cuba que de la mano de Dios y de la mano de cubanos de corazón que quieran echar adelante una nación devastada después de 67 años casi de un régimen opresor comunista y dictatorial que ha sumido al pueblo cubano al hambre, a la desgracia, a la miseria, a la corrupción, a las enfermedades, a todo lo malo que pueda suceder dentro de una sociedad, debería ir ya siendo cosa del pasado y Cuba debería transitar finalmente por los caminos de la libertad y de la democracia, con participación, con oportunidades para todos, con libre emprendimiento, un país abierto hacia el mundo como en el año 1998 el Papa Juan Pablo II le dijo a Fidel a su llegada al aeropuerto José Martí y le dijo ábrase Cuba al mundo y así el mundo se abrirá a Cuba. ¿Qué pasó?
volvió Fidel Castro sordo, ciego y mudo a los clamores del Papa Juan Pablo, siguió manteniendo la represión, siguió fusilando, siguió secuestrando, siguió condenando a todo el que alzó su voz por la libertad de Cuba, y unos años después, en el año 2003, bajo la Primavera Negra, metió preso a 75 de los más importantes disidentes de Cuba, y después la mayoría fueron desterrados en el año 2011. Fueron prácticamente sacados de su patria y fueron condenados al destierro en España, y hoy muchos están aquí dentro de los Estados Unidos, otros lamentablemente ya no están con nosotros. Fidel Castro tampoco está en este plano terrenal y se fue sin pagar por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano y contra el mundo. Se fue como se han ido muchos generales, comandantes y cómplices de su maldita dictadura opresora y genocida castrista, y como se seguirán yendo todos, como Raúl Castro, Ramiro Valdés, comandante Guillermo García Frías, y los 3 o 4 ya de la vieja guardia de esa mafia terrorista castrista que siguen quedando ahí, siguen siendo sombras en el poder que no van a resolver para nada la desgracia en la que han sumido al pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959. Leo comentarios. Manuel Mosqueda: los estarán utilizando, pero eso no los libra de ser cómplice. Así mismo es. Yani García: buenos días, gracias por siempre mostrar la verdad sobre Cuba y su dictadura. Yo con varios familiares allá enfermos, muy triste todo. Bonita mañana, bendiciones. En oración por tus familiares, en oración por todos los enfermos dentro de Cuba, por todos los presos políticos, por todos los cubanos sometidos bajo esa tiranía opresora que debería desaparecer ya de la vida política, social y económica de Cuba, para dar paso a una nueva Cuba, la Cuba que nos merecemos todos los cubanos. Niosi Abreu: buenos días, feliz semana. Bendiciones, Niosi, para ti, mi hermana. Fernando Martínez: así mismo, mi hermano. Pues así, mi gente, comenzamos esta semana, una semana donde ya se va a cumplir un mes del paso del huracán Melissa por el oriente cubano, y todavía quedan cientos de miles de familias sin recibir una sola ayuda humanitaria, con sus techos derrumbados, con sus casas totalmente en el suelo, enfermos con el chikungunya, oropuche, dengue, con el virus nuevo que ellos tratan de confundir y decir que es otro tipo de padecimiento, sin medicamentos, sin alimentos, sin agua potable, sin electricidad, sin un futuro promisorio, porque la dictadura opresora castrista sigue frenando las ansias de libertad de un pueblo que debe ya ir saliendo de ese cáncer castrista para darle paso a una Cuba nueva, con libertad, con democracia y con todas las bendiciones de un pueblo que puede vivir bajo un país nuevo, bajo un país libre, bajo un país próspero, bajo un país donde por tu ideología política no seas perseguido, bajo un país donde tú puedas poner tu negocio y que si eres militante del partido o no lo eres, no tengas un privilegio por serlo, donde se acabe la corrupción gubernamental, donde se puedan limpiar las calles de drogadicción, de delincuencia, de criminalidad que diariamente tiene asolado al pueblo cubano. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a librarnos del mal del castrismo y a poder hacer refundar esa nueva nación de las cenizas de las que esa dictadura ha ido convirtiendo a nuestra patria amada. Seguimos abogando por la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos, por el fin del castrismo opresor, y seguiremos llevándole al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, y lo haremos con la veracidad y la inmediatez que nos caracteriza, gracias a ustedes, pueblo de Cuba, que desde allí alzan su voz y a través de nosotros le muestran al mundo la verdad de lo que allí acontece, no como lo hacen las agencias de viaje, no como lo hacen las turoperadoras, no como lo hace la prensa extranjera acreditada dentro de Cuba, que trabaja en función de la tiranía y la dictadura opresora castrista y del globalismo del nuevo orden mundial, sino con veracidad y con inmediatez. Yo les deseo una linda semana, muchísimas bendiciones, gracias por compartir nuestras publicaciones, por seguir compartiendo nuestra página para poder seguir llegando a más personas con la realidad de lo que acontece en Cuba, no como lo hacen los medios del oficialismo, sino con veracidad y con inmediatez. Que Dios me los bendiga, patria, Dios y libertad. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buen día.